Bienvenidas a la quinta edición del Festival Internacional La Patagonia del Teatro. Hoy con una clase magistral de un maestro, Pierrick Malbranche. Primero queríamos agradecer a Philippe Gentil y a Mary Underwood por la gentileza y la generosidad inmensa en compartir su obra Viajeros Inmóviles, que tuvimos la oportunidad de ver ayer con un placer inmenso, con muchísimas personas que se han sumado a presenciar el espectáculo. Así que, Philippe, Mary, nada más que agradecerles. Pierrick también increíble con su generosidad de participar desde el primer minuto de convidarlo al festival. Así que muy felices de contar hoy con la presencia de Francia en el Festival Internacional. Pierrick Malbranche se forma en la Escuela de Circo de Annie Fratellini, en la Escuela de Mimo de Marcel Marceau, para nada más salir de la escuela y formar parte de su compañía, la nueva compañía de Marcel Marceau, antes de que la danza contemporánea se cruce en su camino. Interpreta para la compañía Philippe Gentil entre el 2005 y el 2014 dos espectáculos, Land's Ends y Viajeros Inmóviles, el espectáculo que pudimos ver ayer. Con él giraron por diversos lugares del mundo, innumerables presentaciones, dos espectáculos increíbles de la compañía. Y en el 2016, Pierrick escribe y dirige Materiales. Es una creación para la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Buenos Aires. En el 2017 adapta e interpreta Moby Dick, que es una variación sobre Moby Dick con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Compagina su carrera profesional con la de pedagogo, impartiendo numerosos talleres en Francia, Argentina, Cuba, Brasil, Palestina, Noruega, Colombia, Perú, innumerables países. Y desde el 2018 participa en el desarrollo del proyecto de formación iniciado por Enric de Sarria, que utiliza elementos pedagógicos desarrollados por Philippe Gentil y Mary Underwood, en torno a un enfoque visual y coreográfico del teatro. Bueno, ayer tuvimos el placer de disfrutar de la obra Viajeros Inmóviles de Philippe Gentil, y la verdad que es un sueño tenerlos y tenerte, Pierrick, en este festival. Quiero contarles que vamos a estar transmitiendo por Facebook y por YouTube, y que van a poder dejar sus comentarios y sus preguntas durante la clase magistral, en la que Pierrick nos va a mostrar, a contar, a enseñar cómo es la creación colectiva de esta compañía, que es increíble. Así que después de esta clase, él nos va a contestar las preguntas que tengamos para hacerle. Te damos la bienvenida, Pierrick. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Mara, gracias, Mario, y gracias a la Patagonia al Teatro por invitarme a este hermoso festival, que espero que un día lo voy a conocer en presencia, ¿no? Así que, bueno, ya hicieron una pequeña introducción y una presentación de la compañía Philippe Gentil. Yo quiero, para empezar, capaz que, como el teatro de Philippe es un teatro muy visual, después voy a explicar un poco cuál es el proceso de trabajo, y entonces para recordarnos un poco sus trabajos, que son un montón, preparé un pequeño diaporama, ¿no? Fotos de obras, algunas muy antiguas, otras mucho más cercanas, y así que le propongo empezar esta clase magistral, esta charla, con este diaporama, con algunas fotos. Así que, Nico, por favor, si puedes mandar el diaporama, y después empezaremos a charlar un poco.
Philippe Gentil es, primero, como decía, mucha gente lo define como un titiritero, ¿no? Pero Philippe Gentil primero es un artista plástico. Philippe se formó en escuelas de arte en Francia y creo que empezó su carrera profesional como diseñador para publicidad. Después, el títere se encontró en su camino y, bueno, y él creo que encontró algo como decir, que le tocaba el alma, ¿no? Y entonces desarrolló todo su trabajo visual y teatral a partir de eso. ¿Qué es Philippe? Philippe es un titiritero, que es un director, un autor. Creo que es lo que podemos llamar, hay un concepto ahora, ¿no?, en el teatro que se llama la escritura escénica. Hay muchos directores, como por ejemplo uno de los más famosos era Thaddeus Cantor, que ahora definimos como esto, como escritores de escena. Así que creo que Philippe es uno de esos. Eso quiere decir que su proceso creativo, aunque si él, como voy a explicar después, prepara mucho sus obras, hay todo un trabajo de escritura y de dibujo que es previo a los ensayos, previo al trabajo con los intérpretes, pero sin embargo es alguien que espera mucho de los ensayos. Y cuando digo que espera mucho, no es que espera que cumplimos con lo que él ha escrito, sino que lo que va a pasar en los ensayos, lo que va a pasar en el escenario, va a tener influencia en lo que él ha, como decir, previsto, o él lo que ha escrito. Philippe trabaja con su esposa, Mary Underwood, que es su colaboradora, la más cercana. Podemos decir después, hasta algún punto, que Mary es coautor, ¿no?, de las obras de Philippe, porque están trabajando tan cerca, de forma tan íntima. Y encima, Mary, que es bailarina, trajo al trabajo de Philippe toda la concepción del movimiento. Cuando Philippe y Mary se encontraron, es cierto que el trabajo de Philippe, como decir, agregó una disciplina más a su trabajo teatral, que ya tenía como el trabajo de la marioneta. Creo que empezó ya a trabajar con los objetos también, y a integrar la luz y el sonido como también otros elementos de la dramaturgia. No como cosas para embellecer, sino realmente como protagonistas de la obra. Así que cuando encontró a Mary, el movimiento, el trabajo de la danza o del movimiento, lo podemos decir así, se agregó para ser parte, vamos a decir, de su abanico de posibilidades de escritura. La compañía Philippe Gentil empezó por ser una compañía de cabaret. Durante muchos años, Philippe y Mary hicieron recorridos en todo el mundo,
sobre todo en cabarets, en casino, así, o en musical, con obras cortas, como por ejemplo pudimos ver algunas imágenes de las avestruces o del Pierrot, que son los más famosos, más famosas obras de esta época. Y así que desarrollaron así como todo este trabajo, se hicieron famosos por eso. Y después de un cierto momento, Philippe empezó creo que fue también por una oportunidad, ¿no? Un gran teatro en París quiso programarlo, entonces aprovechó, ¿no? De pasar en un teatro para tratar de desarrollar también otra forma de narración un poco distinta de lo que había hecho antes. Sin embargo, en todo este trabajo de cabaret, ya pudo explorar algunas de las cosas que después lo van a hacer muy famoso, ¿no? Y sobre todo este tema de lo que se llama el teatro negro, o que técnicamente se llama más como la pantalla de luz, ¿eh? Esta forma de esconder los manipuladores, los titiriteros, atrás de la luz, ¿eh? Vestidos de negro y manipulando así los marionetas que están en la luz. Así que ya lo había empezado a desarrollar de una forma de cabaret, pero eso va a tomar después otra dimensión cuando él va a empezar a desarrollar un trabajo más teatral. Y su trabajo más teatral, sobre todo, se desarrolló, la forma de escritura se desarrolló a partir de sus propios sueños. Philippe es una persona muy influenciada por la psicoanálisis. Cuando encontró los escritos de Freud, Jung o también de Bruno Bettelheim, sobre todo una obra que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, encontró ahí como una especie de material que para desarrollar su propio universo poético. Es una persona que tenía el hábito de tomar notas, de escribir todos sus sueños, ¿no? A levantarse a la mañana, así, de escribir los sueños para recordarlos. Y estos sueños así, escritos, compilados, se transformaron en, al final, las raíces de muchas de las obras de Philippe Gentil. Voy a hablar un poco de mi encuentro con Philippe, porque también eso, como decir, explica un poco, ¿no? Cómo él trabaja y cómo él también va a encontrar intérprete para su trabajo. Así que yo tengo una trayectoria más del movimiento. Vengo del mimo y de la danza. Por supuesto, el trabajo de Philippe Gentil es muy conocido en Francia, así que conocía la compañía. Y cuando tuve la oportunidad de hacer un taller con él, por supuesto, tomé la oportunidad y de ahí, de este encuentro, pude encontrar en la compañía. Yo digo eso porque cuando encontré a Philippe Gentil y cuando hice el taller, no tenía ninguna formación y ninguna habilidad respecto a la marioneta o a la manipulación de objetos. Cuando encontré a Philippe Emery, hicimos un taller de más o menos 5 semanas, un taller de formación, como se puede proponer acá en Francia, para los artistas. Y durante este taller tuvimos, como vamos a decir, dos líneas de trabajo. La primera línea era que Philippe y Mary primero nos pasaron, como decir, algunas cosas de técnica, ¿no? Había una parte que era una parte de enseñanza pura, donde nos aprendieron, a manipular marionetas y también hicimos un acercamiento a la manipulación de los objetos y de los materiales. Eso era toda una gran parte del taller. Pero también la otra parte era una parte más de laboratorio, donde a partir de lo que habíamos probado durante los cursos de marioneta, de materiales, de movimiento también, porque tienen protocolos propios respecto al trabajo con los movimientos, a partir de todos estos materiales empezamos a hacer búsquedas y a desarrollar cada uno de los talleristas
proyectos propios o búsquedas propias. Y en este taller, en este laboratorio, perdón, donde hicimos búsquedas propias, pudimos encontrar o tocar un poco o leer un poco, ¿no? Cuál era el proceso creativo de Philippe Gentil. Por supuesto, cuando empezamos este taller, cuando yo empecé este taller, no sabía exactamente cuál era el contenido. Yo sabía únicamente que era un taller con Philippe Gentil, Mary Underwood, y que, bueno, que vamos a acercarnos a su universo, y creo también que el título del taller era acercarse a un teatro visual o acercarse al universo de un teatro visual o algo así. Pero no sabíamos exactamente cuál era el contenido, ¿no? Pedagógico. Y así que de una cierta forma, vinimos al taller bastante virgen. Digo esto porque después, cuando tuvimos que empezar a hacer búsquedas propias en esta parte del laboratorio, nadie tenía nada preparado. No habíamos leído algunos textos o no habíamos pensado algunos temas, nada de eso. Así que eso fue muy interesante, porque cuando Philippe empezó a proponernos de desarrollar algunos proyectos, primero sacamos algunas temáticas para empezar a trabajar o algunas, como decir, pequeñas semillas, pequeñas semillas de las improvisaciones o de los ejercicios que hicimos con él en el taller. Así que de lo que sucedió en el escenario, aunque sí fue durante improvisaciones o ejercicios, a veces muy técnicos, de ahí Philippe sacó para cada uno y para cada una algunas semillas que tuvimos la responsabilidad de desarrollar. El recorrido que tomó todo eso fue muy interesante. Pasamos por muchas pruebas, mucho trabajo solo, hicimos trabajo en grupo, trabajo sí, de solo. Mostramos a Philippe y Mary y nos hicieron devoluciones y así hicimos crecer esta escritura, que la cual hablé al principio, que llamamos escritura escénica. Y en este caso fue una experiencia muy concreta de escritura escénica, porque como dije, no habíamos preparado nada. Es algo que surgió en el momento y que después tomó su tiempo en el escenario, tomó su tiempo de desarrollarse hasta formar como una pequeña obra. Cada una tenía una pequeña obra que después presentamos al final del taller. Así que eso fue mi primer acercamiento al trabajo teatral, al trabajo de escritura que desarrolló Philippe y Mary. Ahora, para explicitar un poco más eso, quiero hablar de una obra que se llama Lens End, que fue la primera a la cual participé con la compañía Philippe Gentil. Cuando entramos en la compañía y cuando Philippe empezó a hablarnos de la obra, no nos dijo muchas cosas, no cuanto mucho. Solo nos dijo que la obra ya estaba escrita, que él había desarrollado una dramaturgia, una narración, y que había hecho algunos dibujos como una especie de storyboard, pero que no nos va a mostrar muchas cosas y no va a decir muchas cosas. Como expliqué al principio, eso es parte de su proceso. Philippe desarrolla sus obras a partir de sus propios sueños, y eso desde años. Así que, de una cierta forma, su obra en general es una especie de autobiografía, ¿no? O también podemos decir que es una especie de investigación sobre sí mismo. Funciona un poco como un detective, ¿no? Está como atrás de de las huellas que deja ahí y trata de encontrar capaz que el Philippe escondido, no sé exactamente. Pero entonces, digo eso para decir que al principio
como al principio de una investigación policial casi, ¿eh? No sabemos nada. Solo tenemos algunos índices. Y parte de esos índices son algunas fotos que nos mostró. Philippe es artista plástico, entonces sabe dibujar y antes dibujaba sus obras. Y ahora sé, como decir, usar la tecnología para hacer algunos montajes con el Photoshop. Así que con el Photoshop hizo algunas fotos así de lo que quería ver en escena, pero no mostró muchas cosas. Mostró, no sé, 2, 3, capaz que 4 dibujos así, y nos habló un poco del tema, pero muy de lejos, ¿no? Diciendo que los personajes principales son una mujer, un hombre, y que tiene una imagen de una mujer que manda carta al hombre, o no, al hombre que manda carta a la mujer, que rechaza las cartas, y bueno, y fue casi todo lo que dijo a los intérpretes al principio de la obra. Después, su proceso pasa por muchas improvisaciones, ¿eh? Y las improvisaciones son muy enmarcadas. Cada improvisation correspondait à une escena que ya tenía escrita. Donc la découverte du rêve et l'importance de ces images dans l'inconscient m'a fait plonger dans un espace de théâtre qui serait autour du rêve. C'est pas mal, attends, c'est pas mal quand elle vient là, que le mouvement soit un tout petit peu plus large, quand tu viens la prendre là. D'accord, alors. Tu veux que je m'en... Oui, viens, reviens. On vient d'accueillir du son. Au moment où vous arrivez sur le troisième, un temps, just a pause, et otherwise, 1, 2, 3. Nos spectacles tentent de parler en tout cas des premiers conflits que l'on peut avoir dans la première partie de notre vie. À ce moment-là, on n'a pas encore construit de défense, on ne maîtrise pas encore les mots, donc on est très fragile et tout ce qui va nous toucher dans cette partie de l'enfance va rester imprimé à l'intérieur de nous et va modifier nos comportements tout au long de notre vie. On traite souvent dans le spectacle de l'abîme, du vertige, des peurs, et ces peurs-là, elles sont, je pense, universelles. En este extracto, por ejemplo, este marioneta que estamos manipulando, que se llama el insecto, como dije antes, Philippe es alguien que anota todos sus sueños, pero este en particular no es el sueño de él, sino fue una pesadilla de su nieto. Así que vamos a decir que todos los sueños de cada uno, ¿no? están bienvenidos en su trabajo de escritura. Y esto me permite hacer un puente, ¿no? Con la forma que tiene de trabajar. Como dije, las obras son muy escritas con palabras y también escritas en términos de imágenes. Philippe produce entonces dibujos o fotos porque también así le permite, como decir, definir la estética o el contenido visual de sus obras, ¿eh? Los colores que va a elegir, como decir, el tamaño, el diseño de los títeres, etcétera, etcétera. También a veces algunas cosas respecto a la luz, que son elementos de dramaturgia, como dije, y no únicamente elementos que sirven para embellecer. Entonces, en este proceso de escritura escénica, los intérpretes primero estamos como confrontados a improvisaciones. Cada improvisación corresponde a una escena de la obra, pero Philippe nos va a dar únicamente algunos índices y tenemos que improvisar o a veces desarrollar una pequeña búsqueda y después mostrar. Y entonces con eso quiero decir que lo que vamos a expresar son cosas propias, nuestras, porque al final, como hay pocos índices, ¿no? Es solo una pequeña semilla. Si queremos nutrir la improvisación o nutrir la búsqueda, vamos a tener que ir a buscar adentro de sí mismo, de nosotros, para poder producir algo que tiene una especie de tensión, una fuerza en el escenario. Después, Philippe, mirando eso,
va a recuperar algunas imágenes, algunas situaciones y le va, como decir, a confrontar a su escritura primera. Y así, de a poco, caminando entre lo que vamos a llamar su escritura prima, ¿no?, y lo que va a suceder durante los ensayos, así va a armar como una especie de tejido para de a poco escribir sus obras. Sin embargo, el hecho de tener la obra muy escrita le da como una especie de camino fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, la obra que está en el documental, que se llama La fin des terres, que era una creación total, ensayamos durante 6 meses, ¿no? 6 meses es mucho tiempo. Y durante estos 6 meses, procediendo así, como lo expliqué, improvisamos a partir de pequeñas semillas. También tomamos también como caminos un poco, como decir, hicimos todo un recorrido. A veces nos perdimos, a veces nos fuimos en dirección completamente extravagante, no sé, nos permitimos muchas cosas. A veces escribimos escenas que después desaparecieron completamente. Entonces fue una especie de viaje muy largo, pero sin embargo, cuando vimos a la obra terminada y cuando volvimos a ver las primeras imágenes que Philippe nos había mostrado, a pesar de todo este camino muy largo que hicimos, lo más impresionante para mí fue que las imágenes que nos mostró eran al final en el escenario. Quiere decir que, por supuesto, algunas otras se sumaron, pero quiere decir que tiene un universo tan fuerte y una idea tan precisa de lo que quiere, o por lo menos del camino que quiere tomar, pero también una pequeña idea de dónde quiere llegar, que todo este recorrido, pasando por la derecha, por la izquierda, por el centro, regresando por atrás, saltando un paso, etcétera, etcétera, al final, la obra creo que corresponde exactamente a lo que tenía en la cabeza. Y todo este recorrido sirve para nutrir, y los intérpretes, por supuesto, nutrir la dramaturgia, pero también dar mucha atención y mucha, ¿cómo decir?, intensidad, ¿no?, en el escenario. Entonces, para explicitar un poco eso, para mostrar cuál fue el punto de partida y cuál fue el punto de llegada, Nico, te voy a pedir de mostrar 2 imágenes. Primero, una foto de una manipulación de marioneta. Se llama la foto bebé, que así, el archivo se llama así, foto bebé. Entonces, esta primera foto que van a ver es lo que había en el storyboard, ¿no?, que fue una de las primeras fotos, bueno, así, que Philippe nos mostró cuando llegamos el primer día de ensayo. Entonces, bueno, eso es un dibujo hecho con Photoshop, ¿no?, a partir de, no sé, de un collage que hizo Philippe o algo así. Y después, Nico, te voy a pedir de pasar la escena que fue escrita respecto a eso, que es una escena con marionetas grandes que se llama John and Marsha, y tratan de guardar esta imagen ahí, en la mente, y mirando después la escena en escenario, tal como la interpretamos después en las giras. Así que ahora, Nico, puedes pasar, si quieres, la video de John and Marsha, que es una video de manipulación de títeres grandes.
with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another thing, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her yeah, back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Entonces, en el proceso creativo, trabajamos todas las escenas de forma separadas, ¿no? A partir de como lo mostramos en este video, o a partir de un dibujo, o a partir de una improvisación o una pequeña búsqueda que Philippe nos va a pedir. Entonces, a un momento del trabajo de ensayo, a un momento de la creación, tenemos como varias escenas, muchas, alrededor de, no sé, 15 o 17 escenas, o capaz que un poco más, que son así, un poco sueltas, por lo menos para nosotros, aunque Philippe, él ya tiene como una especie de ¿cómo decir?, de camino, de hilo en la cabeza, pero para nosotros todavía son escenas sueltas, ¿no? Y de a poco, a la manera de un montaje cinematográfico, ¿no? Vamos a empezar a armar, o Philippe va a empezar a armar una especie de montaje, armando las escenas una atrás de la otra. El orden puede depender de muchas cosas. Primero de lo que él tiene en la cabeza, quiere decir de la dramaturgia que quiere desarrollar. Como es un trabajo, como él explicó un poco, que funciona mucho por asociaciones de ideas, ¿no? Y que es un trabajo visual que funciona a la manera de un sueño. No hay que buscar una lógica dramatúrgica como, no sé, en una obra teatral clásica que se escribe en un papel y que después se va a pedir a los intérpretes que la hacen como está escrita, ¿no? En este caso, estamos en un mundo muy onírico y como en nuestros propios sueños las cosas se van a asociar. Entonces hay un hilo que va a relacionar todas las escenas, pero este hilo
puede ser un hilo, no es únicamente un hilo narrativo, sino a veces un hilo que puede ser un hilo visual. No sé, tomo un ejemplo, en una escena aparece una pequeña mano, por ejemplo en esta obra, La fin de terre, al principio de la obra hay un escritorio, y en el escritorio se pone una pequeña mano, ¿no? Que empieza a moverse, después hace todo un pequeño movimiento, todo eso. Más allá en la obra aparece esta misma mano, pero tiene un tamaño de 2 metros. Así que ahí no hay que buscar de forma obligatoria una especie de lógica narrativa, sino que hay una asociación como en un sueño. Así que toda la obra está construida de esta forma. Tenemos varias escenas y Philippe trata de armarlas, de hacer un montaje para que todo eso esté fluido. Entonces, hay varias cosas que ahí entran para permitir que se realice este montaje. Las primeras cosas, como dije, es el sentido que él quiere dar. Tiene una idea, quiere contar algo, entonces va a armar una continuidad. Pero después vamos a encontrar problemas técnicos que son parte de la obra. Quiere decir que las obras de Philippe Gentil son muy concretas, ¿no? Hay que abrir cosas, cerrar cosas, poner cosas en escena, hacerla desaparecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas cosas son parte del vocabulario. Tratamos de resolverlas, pero a veces para resolverlas hay que intervertir algunas escenas. Entonces quiero decir que la construcción dramática de Philippe Gentil es una construcción que también toma mucho en cuenta el concreto, lo que pasa en el escenario. Otra cosa que puede interferir o, participar del montaje, de la continuidad, es la coherencia estética también. El pasaje de una cierta forma o de un cierto color al otro. Philippe tiene realmente la visión de un artista plástico, así que el aspecto visual es muy importante. Otra cosa que también es muy importante es el ritmo. A la manera de un músico o de un coreógrafo, va a ver cómo las escenas, una detrás de la otra, van a participar de una progresión o de un momento más calmo o de un momento donde bajamos un poco, etcétera, etcétera. Entonces, el montaje de la obra, cuando las escenas están escritas, se puede, hay una pequeña analogía con lo que hace un compositor de música. Cuando él tiene todas sus líneas así de música y empieza así a ponerles en armonía, ¿no? Así que, de la misma forma, Philippe arma las escenas una atrás de la otra, tratando de lograr al final una especie de recorrido visual, sonoro, emocional, rítmico también, y eso permite que cada espectador va a ser tocado por la obra de una forma muy distinta. Capaz que a un momento vamos a estar más sensible al sonido, a otro momento más sensible a lo que vemos, y capaz que a otro momento lo que sucede me toca emocionalmente o a veces todo en el mismo tiempo. Entonces ahora quiero volver un poco para atrás y describir de una forma un poco más sintética la manera que Philippe tiene de concebir la escritura de sus obras y sobre todo, vamos a decir, hablar un poco del trabajo previo. Entonces, él tiene como una especie ¿cómo se llama eso? Una especie no de receta, porque no es una receta, sino de estructura. Tiene una especie de estructura que siempre comparte con nosotros cuando hacemos taller con él. Y es con esta estructura
que escribe las obras, sobre todo es de esta forma que les prepara en su casa. Así que voy a hablar un poco rápidamente de cada momento, la estructura, y después, al final de eso, le voy a pedir a Nico de poner el PDF que preparé, donde hago como una recapitulación de las estructuras, de las etapas de escrituras. Así, si quieren, pueden anotar y así le pueden guardar y practicar si quieren. Así que la primera etapa en la escritura vamos a decir, de una obra de este tipo, ¿no? Donde la escritura es una escritura escénica. La primera etapa, que es una etapa previa, es determinar el conflicto o determinar el tema. Digo determinar el conflicto porque, como Philippe habló en el extracto del documental, a él lo que le interesa es los conflictos interiores que tenemos. Es lo que quiere llevar al escenario. Él tiene una frase que puse al principio del diaporama que dice: los materiales desviados de su función habitual van a crear los obstáculos para los intérpretes como metáforas de sus propios conflictos. Eso es muy importante. Quiere decir que en su trabajo, la fuente, las raíces, la semilla, es el mundo interior de cada uno o de cada una. Por supuesto, si quieres trabajar de otra forma, creo que la estructura que propone también es válida. Es válida. Entonces, la primera etapa es determinar un conflicto, o lo podemos decir de otra forma, que es determinar un tema. La segunda etapa se llama impregnación. Impregnación sería hacer una búsqueda alrededor de este tema o de este conflicto, pero una búsqueda muy amplia. Quiere decir que a partir del tema que voy a definir, voy a empezar a hacer búsquedas de todos tipos. Por ejemplo, voy a ir a bibliotecas, leer sobre el tema. Voy a mirar películas, voy a escuchar músicas, voy a hacer dibujos, mirar pintura, voy a hacer entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir reunir un montón de material, como un montón de informaciones alrededor de este tema. La impregnación tiene esta calidad que permite, ampliar un poco el propósito. Si me quedo escribiendo mi obra solo en mi habitación, ¿no? Así, el riesgo es que sea algo muy íntimo, por supuesto, pero capaz que demasiado personal. Capaz que a la obra le va a faltar este no sé qué universal que permite que, aunque si cuento una historia propia, puede tocar a mucha gente. Eso es algo que Philippe logra tener muy bien. Capaz que porque en esta etapa de impregnación realmente se abre a muchas cosas y sobre todo, a pesar del hecho que es un hombre que tiene un universo muy claro, creo que se deja llevar también por influencias de otros artistas o de otras obras. Dejan que las cosas le atravesan y se queda con una huella de algo que hace que un propio muy íntimo, como el suyo, también tiene como pequeñas puertas abiertas para que cada uno o cada una puede entrar. Después de esta etapa, viene la tercera, que se llama la dispersión. La dispersión es justamente permitirse, a partir del material que habíamos como que compilamos, hacer experiencias de todos lados, en todas las direcciones. Eso se puede hacer directamente en escenario, ¿no? Explorar, como le dije, lo hicimos que le hicimos en la creación de la Fin de Terre. Nos permitimos ir en muchas direcciones. También es un lujo porque teníamos mucho tiempo. Pero creo que es un lujo que hay que tratar de encontrar de una forma u otra. Permitirse alejarse un poco del tema, ¿eh? Y dejar que las informaciones que logramos en la segunda etapa nos permiten, capaz descubrir otros panoramas y otros paisajes. Y eso es muy importante porque después viene la cuarta etapa.
La cuarta etapa, que podemos decir, se llama cruzamiento, analogías. Ahí hacemos como una especie de recapitulación. Volvemos al tema, quiero decir, de qué quiero hablar, y en el mismo tiempo miramos las experiencias que hicimos, y sobre todo las experiencias que hicimos gracias a la impregnación y a la dispersión. Y tratamos de establecer puente, a ver si en lo que experimentamos hablamos del tema o no. Pero también a ver si en lo que experimentamos, capaz que a veces hay algo más interesante que el tema inicial que tenía. Esto quiere decir que hay que estar preparado o listo a veces a abandonar el tema inicial, porque lo que descubrimos en la etapa 2 y 3 es más interesante o más fuerte que habíamos planeado al principio. Y creo que es ahí, en este momento, que la escritura de Philippe y la influencia de la psicoanálisis se hace el más fuerte. Quiere decir que esta forma es una forma de trabajar por asociaciones de idea. Y a veces las asociaciones de idea, como en una psicoanálisis, nos llevan a un territorio desconocido, un territorio que nunca nos lleva a un territorio que, como decía, que no tenía ninguna suspición que existía, ¿no? Entonces me parece una etapa muy importante y muy interesante, ¿eh? Es, como dije al principio, como un detective, ¿no? Seguimos las huellas, seguimos las semillas, y capaz que eso nos lleva a algo escondido que tiene mucha fuerza y mucha intensidad, que necesita o que tiene el valor, o como decir que sí, que tiene el valor para desarrollarlo. Entonces, una vez que estamos ahí, podemos empezar a reescribir la obra. Sería la etapa 5, que se llama reescritura o storyboard. Ahí, con todas estas experiencias y también con toda esta reposición del material, podemos empezar de nuevo a escribir. Es como empezar de nuevo, pero no de cero, sino empezar de nuevo, pero con mucho material y experiencias acumulados. Después viene la etapa 6, que podemos decir es la realización, los ensayos, cuando empezamos a poner realmente las escenas en el escenario, a decidir de algunas cosas como el orden de las escenas, la dramaturgia, etcétera, etcétera. Profundizar los personajes, trabajar en detalles, hacer entrar otros elementos como luz, sonido, a ver también si van a modificar un poco la puesta, etcétera, etcétera. Y después de esta etapa 6, viene la etapa 7, que es la evaluación, que es en realidad la presentación a un público, que a un momento que no es necesariamente el final de los ensayos, ¿eh? La presentación al público, sí, gracias Nico, ahí tienes todas las etapas, ¿eh? La evaluación puede ser también algo que se hace a un momento de la creación, es algo que hicimos con La Fin d'été. A un momento Philippe quería una evaluación, por supuesto la obra no estaba terminada, pero teníamos varias escenas y creo que tenía algunas dudas sobre algunas escenas. Entonces armamos como un pequeño montaje de 3, 4 escenas que fuimos a presentar en el teatro a un público elegido, podemos decir, ¿eh? Que eran como se dice, la gente que tenía abono en el teatro, que tenía así el hábito de venir a ver algunos ensayos. También un público para la evaluación puede ser un público de niño, por ejemplo, porque tienen algo muy fresco, muy directo. Después, a hablar con ellos, te dicen, ¿no? Si entendieron algo, si les gustó, qué les pareció, etcétera, etcétera. Entonces, esta etapa de evaluación también es muy interesante porque, como dice Philippe, es un momento donde podemos
darnos cuenta si todavía estamos en contacto con el público, ¿no? Si hay una relación, una comunicación ahí que se establece. Por supuesto, eso es una estructura, ¿eh? Es las etapas de escritura. Cuando ponen eso en concreto en su trabajo escénico, en su trabajo de puesta o de escritura, se dan cuenta que en realidad, en cada etapa, podemos decir que en cada etapa, las 7 etapas están. Es como una especie de... Porque después de esta evaluación, capaz que volvemos de nuevo a interrogar el conflicto, después impregnarnos de nuevo con material nuevo, hacer de nuevo búsquedas y dispersión, después de nuevo reescritura, storyboard, de nuevo ensayos, de nuevo una evaluación, etcétera, etcétera. ¿No? Pero eso es como una especie de, ¿cómo se llama eso? Donde pasamos para la gente que busca el oro, ¿no? Que pasa la arena en una especie de pequeña parrilla, así como para filtrar, ¿no? Es como si repetimos estas 7 etapas de forma continua, pero que la textura del tejido para filtrar es cada vez más chiquito, ¿no? Cada vez más fino, cada vez más sutil. Bueno, Pierrick, la verdad que increíble la presentación que acabas de hacer. Quiero contarte que hace muchos años, cuando yo era bastante chica, adolescente, Mario me mostró un material sobre la compañía, Philippe Gentil, y quedé impresionada. Y para mí, y creo que para muchos artistas, son un referente, son algo que mirar siempre, ¿no? Así que hayas tenido esta generosidad inmensa de contarnos este proceso de esta manera tan detallada, tan rica, tan hermosa que parecía que lo estábamos pudiendo ver, pero es impresionante. La verdad que estoy muy, muy, muy feliz y tenemos también comentarios de las personas que te estaban escuchando de distintos lados, así que te voy a leer algunas cosas que nos fueron diciendo. Bueno, tenemos a... Perdón. Voy. A Irish, que saluda desde Chile, amigos títeres, dice Lisa, de Mar del Plata, Argentina. Alex Alberdi dice, tantos años, alegría enorme de verte desde España. Rosa Cunti, estoy en San Luis, maravillosos. Jimena, Colombia, de Colombia nos mira, dice, saludos maestros Pierrick. Alejandra Sánchez, hola, gracias al festival, los veo desde Castelar, provincia de Buenos Aires. Gustavo dice, felicitaciones, gran festival de un nivel impresionante. Daniela, hola, desde Puerto Madryn, Chubut, nos saluda, dice, maravilloso el espectáculo de Viajeros Inmóviles, felicitaciones Pierrick. Claudia Franco dice, excelente, y Daniela vuelve a decir, hermoso, muchas gracias. Después vamos a seguir leyendo los comentarios de la gente, está que increíble. Yo me preguntaba, mientras vos explicabas algunas cosas, cuánto, bueno, bien que explicaste todas las etapas y todo lo que es el proceso y la idea, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, me preguntaba, llevan estos procesos, cada una de estas creaciones de obra? ¿Cuánto tiempo le lleva a la compañía aproximadamente?
Bueno, el tema es que Philippe tuvo realmente el lujo de poder llevar un proceso creativo muy largo. Quiere decir que cuando hicimos La Fin de Terre, la primera obra en la cual entré, tuvimos 6 meses de ensayos. Pero son 6 meses de lunes a viernes de 9 a 19. Realmente días enteros así, y al final de la creación ni siquiera tuvimos fines de semana. Así que son procesos realmente largos. Pero antes, él también tuvo procesos mucho más largos. Por ejemplo, la primera versión de Viajeros Inmóviles, creo que ensayaron durante 1 año. Él lograba tener el presupuesto para tener el elenco a disposición durante 1 año. Después, cuando hicimos la reposición de Viajeros Inmóviles, ¿cómo era una reposición? Solo entre comillas, trabajamos 3 meses, porque ya había muchas cosas como la estructura dramática ya estaba, casi no cambiamos nada. Retrabajamos un poco algunas escenas, pero la estructura estaba, los materiales estaban, las cosas técnicas ya estaban resueltas, aunque sí cambiamos algunos materiales. Por ejemplo, al principio había un mar, el Mar Negro. En nuestra versión es una tela muy liviana. En la primera versión era algo muy pesado, de plástico, así. Entonces, hubo a veces cambios de materiales, pero en la estructura no cambió mucho. Pierre, querido, qué maravilloso tenerte, qué hermosa clase nos diste. Tenemos un comentario de Lisa Spigno. Cuando uno decide que la obra está finalizada, es una decisión muy compleja. ¿Cómo lo transitan ustedes en sus obras? ¿Es una decisión unilateral de Philippe? ¿Es grupal? No, en realidad tenemos el tema es que la compañía de Philippe tenía tanto éxito en Francia que me acuerdo que en los primeros días o el primer meses de ensayo, un día entró en la sala de ensayos la encargada de difusión, que ya tenía la programación para el año que viene. Teníamos ya toda la temporada lista, con, no me acuerdo, algo como 80 o 90 fechas, en Francia sobre todo. Quiere decir que entonces, cuando Philippe firma el contrato de producción, vamos a decirlo de esta forma, ya la fecha del estreno está decidida. Entonces, él sabe que para este día la obra tiene que estar terminada. Pero terminada entre comillas, porque en realidad los primeros meses de gira son como pruebas en realidad. Quiere decir que, por ejemplo, La Fin de Terre, empezamos a ensayar en febrero de 2005, tuvimos el estreno en septiembre de 2005, trabajamos así 6 meses con un poco de vacaciones en el medio, y después teníamos 1 mes de funciones en París en el mes de marzo o abril siguiente. Entonces, durante todos los meses previos, entre octubre y marzo, tuvimos muchas funciones. Pero durante todas estas funciones, primero a veces cambiamos pequeñas cosas. Y después, antes de actuar en París, tuvimos, creo que, un par de semanas más de ensayos donde Philippe cambió algunas cosas de la obra. Agregó escenas y sacó algunas. Entonces quiere decir que en realidad, aunque sí tenemos una fecha de estreno, la obra se queda en proceso durante muchos meses. Es una obra finalizada igual, que llega al estreno, pero en su ojo de dramaturgo, capaz que hay algunas cosas que le quedan como no completamente terminada o con un punto de interrogación. Pero él deja que la obra se va y que este punto de interrogación se enfrenta con la realidad concreta, ¿no?, de la gira, de las funciones. Y después toma decisiones. Buenísimo, Pierre, recontra interesante. Acá tenemos también una pregunta de Alejandra Sánchez. Ella dice, Los Viajeros Inmóviles me pareció un trabajo extraordinario en términos de imagen.
ya había visto fragmentos, por lo cual tengo al espectáculo muy asociado al lenguaje audiovisual, pero entiendo que es un espectáculo teatral. En ese sentido, ¿hay algo que los limite? Parece que todo es posible para ustedes, aún la pequeña escala. Sí, Philippe dice que la imposibilidad es una posibilidad más. Quiere decir que él no se da como límite, sobre todo al principio. Por eso en las etapas de creación, cuando la etapa de dispersión, ¿no? Él dice que es muy importante. Es un lugar donde que no hay que censurarse. Por lo menos hay que tener eso en la mente. Hay una cierta etapa, que es la etapa efectivamente del laboratorio, de la búsqueda, de la dispersión. No hay que censurarse. Después, concretamente, vamos a tener que manejar algunas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que en Land's End, donc la primera obra, La fin de terre, hay... a un momento estamos en escenario, en una especie de tubo, hay muchos tubos blancos, en lo cual estamos escondidos y después vamos a desplazarlo. Primero, Philippe tenía la idea que los tubos tenían que llegar al techo así, inclinado encima, clac, ponerse así en el escenario y que los actores entran por adentro, por ahí, como si hay trampas. Pero era imposible. Pero intentamos, incluso los técnicos trabajaron en dispositivos pero era imposible. Entonces, pero por lo menos lo experimentamos. Y de este experimentamos y frente a esta imposibilidad y a esta pared, bueno, encontramos otra solución que al final era mucho más interesante. Pero sin embargo, probamos durante muchos días este dispositivo. Así que creo que cuando Philippe piensa una obra, no tiene límite en su imaginación, en su fantasía. Y creo que tiene también mucha, ¿cómo se dice?, voluntad para realizar las imágenes que quiere. Y creo que es eso que hace que su teatro es muy excepcional. Es que él no se pone límite. Después, ¿cómo decir?, los hechos, la realidad, el presupuesto también, a veces le dice, no, Philippe, ahí tienes que parar. Y él tiene que encontrar una solución. Y justamente creo que cuando está en este momento, es el momento donde él encuentra soluciones muy interesantes de un punto de vista dramatúrgico o visual, cuando se tiene que enfrentar con una supuestamente imposibilidad. Encuentra siempre la forma de ¿cómo decir?, que algo sale. Pierrick, cuando uno ve un espectáculo, bueno, recién bien nombrabas, hay actores, bailarines, titiriteros, coreógrafos, y una parte fundamental creo que en los espectáculos que ustedes desarrollan son los técnicos, ¿verdad? Tanto de luces, sonido, efectos especiales, que me pongo a pensar, yo en el 92, en el 94 he tenido la posibilidad de verlos presencialmente, también en el 2000 ha sido un privilegio, la verdad que fue una rotura de cabeza verlos, fue increíble, fue un antes y un después, ¿no? Yo me preguntaba con Viajeros Inmóviles, por ejemplo, que es la obra que tuvimos el placer de ver ayer, entre técnicos, bailarines, actores, ¿qué cantidad de personas trabajan en la puesta? Y cuando nos vamos de gira, somos como 13, algo así, 13 o 14. Más o menos, sí, alrededor de 13, ¿no? 7 en el escenario, a 8 viajeros, estábamos 8, y había 5 más, sí, 13, éramos 13. Pero después en los teatros hay técnicos de los teatros donde vamos que ayudan, por supuesto, sobre todo al montaje, por ejemplo. Pero también a veces durante la obra tienen que hacer algunas maniobras. Pero básicamente estábamos bastante autónomos.
volviendo a la gira, me sorprende que sean solamente 13. Pensaba que estábamos hablando de un número de 40 integrantes en gira. Pero cuando llegan, por ejemplo, a la Sala Martín Coronado, en el Teatro General San Martín, que he tenido la posibilidad de verles, tienen que llegar una semana antes, un mes antes, para trabajar acorde con los técnicos del teatro, o llegan y están con la posibilidad de hacer un montaje en días. Eso depende un poco de la obra. Por ejemplo, La Fin de Terre, que es la obra con el insecto y las marionetas grandes que vimos. Esta obra llevaba 7 toneladas de material, porque teníamos un escenario arriba del escenario con trampas, teníamos cosas que pasaban así, no sé cómo se llaman, como rieles o en el techo técnico, etcétera, etcétera. Esta obra, por lo menos en Francia, donde conocemos bien, como decir, los teatros, en Francia el elenco técnico llegaba un día antes. Entonces la obra llevaba un día y medio de montaje y después nosotros hacíamos la puesta de los accesorios, un par de ensayos de luz y de cosas así, y después la función. Cuando la íbamos a hacer al extranjero, porque a veces podemos tener sorpresas, ¿no? A veces el estado técnico de algunos teatros es más o menos, así que en realidad piensan con 1 y a veces 2 días más, pero no mucho más. Viajeros Inmóviles, cuando la hacíamos en Francia, los técnicos empezaban el montaje el día de la función, a la mañana. Empezaban el montaje a la mañana y a las 5 todo estaba listo. Nosotros llegamos, ponemos accesorios, hacemos un pequeño recorrido en el espacio, precalentamiento, después un cachito y a las 8:30 ya empezaba la función. Cuando la hicimos en Buenos Aires, creo que el montaje empezó 2 días antes. Pero la Martín Coronado era bastante complicada técnicamente. Así que por eso llegaron muy adelantados. Pero también la dirección técnica de la compañía siempre manda una, ¿cómo se llama? Una cosa técnica, una ficha técnica o algo así, ¿cómo se llama? El plan de luces, el plan de escenario, las necesidades de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para que el teatro pueda preparar un poco, ¿no? Para ahorrar tiempo. Buenísimo. Danilo nos está escribiendo, dice que gracias por compartir y nos saluda desde Honduras. Tenés una pregunta de Edgo. Dice, hola, felicidades, el trabajo. Me gustaría saber como actor, ¿cuáles fueron los desafíos a que te enfrentaste durante este proceso con Gentil? Saludos desde México. Hay muchos desafíos. Pero en realidad hay muchos desafíos, pero todo se desarrolla como un juego. La verdad que... Porque, como expliqué, las improvisaciones que propone Philippe son como enigmas. Entonces es como tratar de armar un poco un rompecabezas, ¿no? Te da algunos índices y después te vas a jugar o improvisar directamente o a jugar en un rincón de la sala tratando de armar algo con objetos, con materiales o únicamente con movimiento, ¿no? Entonces hay muchos desafíos, por ejemplo, porque Philippe nos pide de salir un poco también de nuestra disciplina. Como expliqué al principio, vengo del movimiento, mimo y danza, no sabía nada de manipulación y no hablaba en escena, solo me expresaba con el cuerpo. Pero Philippe, primero me aprendió a manipular y ahí encontré realmente algo que me gustaba mucho y con lo cual tenía mucha conexión. E incluso porque creo que el trabajo del titiritero, o sobre todo de la forma que Philippe lo imagina, no es muy lejos del trabajo del mimo o del bailarín. Hay que tener una
habilidad física, también una visión, una visión plástica, ¿no?, del escenario. Entonces hay muchos puentes para mí entre titiriteros y bailarines o mimo. Entonces eso era un desafío, pero en el mismo tiempo era algo muy entusiasmador. Para mí el desafío el más grande era cantar en escena. Bueno, porque eso realmente es una disciplina muy ajena a lo que hice. Aunque sí, cuando era chico hice el conservatorio de música, pero yo era muy malo, cantaba muy mal, así que... pero en realidad, más allá de todo eso, el desafío el más grande es llevar a cabo una función. Quiere decir que hay tantas cosas para hacer, quiere decir que no es que actuamos únicamente. A veces, o no a veces, a menudo, o casi siempre, cuando estamos afuera del escenario, estamos ayudando en algo, manipulando algo, sacando algo. A veces estamos, por ejemplo, en la Fin d'été estaba abajo del escenario, abriendo trampas, poniendo cosas, sacando cosas. Después hay que, ¿cómo se dice? Cuando se hace así, desplazarse en el piso para salir y entrar y actuar, así, como hay que cambiar de energía y de tonicidad y en algunos segundos. Entonces, eso era el desafío, que es decir, que sostener una actuación de forma intensa, sin que todo lo que tenemos a hacer alrededor viene a perturbar después tu actuación, porque a veces encontramos problemas técnicos que hay que resolver y después entrar a actuar o a bailar, o eso no se tiene que anotar. Y una cosa también que me pareció muy interesante es que al principio, cuando empezamos a hacer las funciones, hacemos la obra como corriendo siempre. Salimos de escena, tenemos que correr, ¿sí?, de un lugar al otro, pasar atrás, escondido, pero después de, no sé, 20 o 30 funciones, hacemos la misma cosa caminando. Y encima la obra está más corta porque tenemos más ritmo en el escenario. Esto quiere decir que encontramos la forma la más eficaz, ¿no?, de estar en el escenario presente y sobre todo afuera haciendo las cosas. Entonces, bueno, era eso para mí el desafío el más grande, llevar a cabo una función de una obra así. Yo lo que observaba en relación a lo que vos contás de lo cercano de la danza, de todas las artes que tienen que ver con el movimiento y la manipulación, era algo que se ve en muchos trabajos de ustedes que tienen que ver con construir la manipulación de una manera colectiva, casi como transformándose en un único ser, ¿no? O sea, son una masa colectiva articulando, tal vez coreográficamente, me lo pregunto, o llegan a un nivel de conexión tal que realmente se transforman. O sea, yo lo que puedo sentir cuando los veo es eso, que tienen una conexión entre los hacedores, entre los actores, que hacen un solo ser en esa escena, a través del objeto. Sí, eso también es un criterio. Cuando Philippe quiere nuevos intérpretes para la compañía, primero hace un taller, porque es una forma de ver cómo la gente trabaja, y sobre todo sobre un tiempo largo. Por eso los talleres eran tan largos. Eran talleres de formación, él quería transmitir algo, pero también quería poner la gente a prueba también, a ver cómo se comportan, no únicamente en el escenario técnicamente, si es buen actor, buen bailarín, no, pero también cómo se comporte con los demás, si sabe trabajar en grupo, si tiene escucha. Hay muchos ejercicios o improvisaciones que salen del trabajo de coro al principio. Y también la otra cosa es que cuando nos vamos de gira, como dije un poco antes, el elenco es muy autónomo.
Entonces tenemos que organizarnos entre nosotros para ensayar, para mantener la calidad artística de la obra. A veces tenemos que resolver algunas cosas, como por ejemplo, a nosotros nos pasó un par de veces que un actor es enfermo o se lastima y no puede actuar. Y entonces tenemos que reemplazarlo entre nosotros, porque no se puede contratar a alguien, es mucho tiempo de ensayos. Entonces nosotros, entre nosotros, tenemos que resolverlo. Vos vas a tomar esta parte, vos vas a tomar esta, y a ver si eso tiene primero un sentido artístico y si después técnicamente es posible. Entonces, para tener este nivel de autonomía, se necesita elencos que, a pesar de la calidad artística, tienen también una cierta calidad humana, o por lo menos una gente que pueden trabajar en colectivo. La compañía se llama Compañía Philippe Gentil, entonces es muy nominal, podemos decir, es la figura. Pero sin embargo, después, una vez que la obra está escrita, el manejo de la compañía en gira es muy colectivo. Qué lindo lo que nos contás, Pierrick. Yo tengo una duda, porque a Philippe Gentil, como director y dramaturgo, lo conocen todas y todos muchísimo, pero sabemos un poco menos, por lo menos desde este lugar, sobre Mary Underwood, que sabemos que trabajan a la par, es una talentosa y queremos saber qué lugar ocupa en la compañía. Bueno, Mary es la colaboradora la más, primero es la esposa de Philippe, y es la colaboradora la más cercana a él. No sé cómo es durante el proceso de escritura, por ejemplo. No sé si Philippe le muestra muchas cosas o si escribe realmente de una forma un poco sola, o no sé exactamente cómo es en esta etapa. Pero durante los ensayos, Mary, ¿cómo decir? Es el pilar. Philippe es un artista, ¿no? Para él el tiempo, por ejemplo, no existe. Y Mary es la persona que siempre viene para estructurar el trabajo, ¿no? Y eso también creo que le da mucha estructura a su trabajo, porque creo que le permite no perderse en los ensayos. Siempre, no es la única, como decía, no es la única función de Mary, pero una de las cosas importantes para mí es que siempre le permite quedar, como se dice en Francia, los pies en la tierra a Philippe, sobre todo en el proceso de los ensayos. Y también después Mary tiene toda la responsabilidad del trabajo gestual. Es una bailarina, una muy buena bailarina, y también tiene una coreógrafa, tiene una visión del movimiento muy claro, y entonces es ella que introduzco el trabajo gestual de danza en el trabajo de la compañía. Y también como es una bailarina que se tiene, ¿cómo se dice? Va a ver obras de danza, entonces sabe lo que pasa en el ámbito de la danza, conoce la evolución de la danza, conoce la evolución del trabajo de los bailarines, sobre todo, por ejemplo, alrededor de las técnicas somáticas, que ahora son parte del trabajo, como preparación, como trabajo también como previo, etcétera, etcétera. Entonces, ella es sí, podemos decir, no es la coreógrafa, porque no es así, no es que hay un director, una coreógrafa al lado, pero es la persona que tiene, vamos a decir, el ojo el más sutil sobre el movimiento, y sobre todo es capaz de encontrar soluciones entre lo que quiere Philippe y la realización, ¿no? Porque es un artista, tiene mucha fantasía, mucha imaginación, entonces a veces quiere cosas, como alguien preguntó antes, que son no imposibles, pero muy difíciles de lograr. Y en términos de movimiento,
Mary es la persona que puede encontrar las soluciones respecto a eso. También pide mucho a los intérpretes, como la escritura del movimiento la hacemos nosotros, con protocolos que ellos dos definen. Pero después, cuando se trata de de hacer montajes coreográficos a partir de las propuestas de cada uno y de cada una, Mary es la persona que tiene la más, la visión la más clara respecto a eso. Y también, bueno, hay un montón de cosas que nosotros no, creo que realmente es un pilar en lo cual Philippe se puede apoyar en la vida y en el teatro. Y encima, para ellos, vida y teatro son tan así, trabajan juntos, viven juntos, y es algo que es muy difícil de definir, pero es una persona esencial al lado de Philippe Gentil. Qué hermoso lo que nos contás, Pierrick, qué hermoso ese amor teatro que tienen Mary y Philippe, y qué hermoso la pasión que nos transmitís con tu clase magistral, con la contestación a nuestras preguntas, a las preguntas de los públicos. Y bueno, hay un montón de comentarios de diferentes lugares. Tenés muchos fans en Mar del Plata, ya sabremos por qué. Así que buenísimo. Queríamos agradecerles de nuevo a Mary, a Philippe, y especialmente en este momento, en este encuentro que hemos tenido con vos, Pierrick, una gentileza tenerte, una persona que así como se lo ve de cálido en la pantalla, se lo ve de cálido en una conversación telefónica a miles y miles de kilómetros de distancia. La verdad que te encontramos cercano y muy, pero muy agradecidos y agradecidas de encontrarte, de compartir y de esta clase magistral que nos brindaste. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a Mar del Plata. No sé quién está atrás de la pantalla, pero bueno, de todo corazón, con Mar del Plata, con La Feliz. Y bueno, gracias Mario, Mara, Diana, la Patagonia al Teatro por invitarme, y como dije al principio, ojalá que pronto podamos viajar y que puedo pisar el suelo argentino y sobre todo el suelo patagónico para compartir algunas charlas y algunos tragos juntos. Bien, bien, Pierrick, así será. Compartiremos acá en alguna otra edición. Sabes que es tu casa, te esperamos en Puerto Madryn, en Entre el Agua, en Pirámides, en Rawson, que son los escenarios por ahora del Festival Internacional. Queríamos invitarles a todas y a todas esta noche a las 21 horas al Mundo Varieté. Continúa la programación del Festival Internacional La Patagonia Teatro. Lo pueden seguir por Facebook o por YouTube, 21 horas al Mundo Varieté. Agradecerle al Instituto Nacional del Teatro, a la empresa Luar e Infa, que nos acompañan en el evento, a los públicos y sobre todo y principalmente a los y las artistas que nos acompañan en todo el evento. Mañana es el último día de cierre con una varieté para toda la familia, un imperdible a las 19 horas. A las 21 horas, Jardín de Pulpos, con la dirección de Arístides Vargas, otro imperdible. Y después una mesa, un conversatorio con Ves Teatro, Pulpo Teatro de Mendoza y Arístides Vargas, un imperdible para compartir y para aprender de todas y todos los artistas de Mendoza y del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias, Pierrick. Un abrazo grande desde la Patagonia, para Francia, para vos y para toda la compañía Philippe Gentil. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.